Mill Music Kids. Bienvenidos una vez más a mi canal, Bunny in the Dark. Yo soy Gaby y en esta ocasión vamos a hablar de uno de mis temas favoritos en el mundo, la zombiología. Sí, van a decir que alucinada. Pero la presencia del zombie es mucho más profunda y arraigada a una creencia religiosa de lo que ustedes se imaginan. Lo que pasa es que el arqueotipo de zombie actual no se parece absolutamente en nada con el origen del muerto viviente. De hecho, la palabra zombie proviene del creol haitiano y se refiere en términos generales a un ente que de alguna manera puede resucitar o volver a la vida. En este concepto se encuentran los orígenes de una de las figuras legendarias propias del vudú haitiano. Se trata de un muerto resucitado por medios mágicos, donde el hechicero lo resucita para convertirlo en su esclavo. Y de acuerdo con las creencias religiosas, un bokor o hechicero vudú sería capaz de, mediante un ritual, resucitar a un muerto, que queda sometido en adelante a la voluntad de la persona que le devuelve la vida. Y también, según las creencias populares, se dice que una persona que es mordida por un zombi puede convertirse en uno de ellos. En la actualidad, la figura del zombi es ampliamente conocida en la mayoría de las culturas. La imagen popularizada en el mundo occidental no corresponde con el concepto del zombi original, que procede del vudú haitiano y de las creencias religiosas africanas. Mi idea es examinar los motivos por los cuales esta figura ha experimentado esta transformación al entrar en contacto con nuestra cultura occidental. Hablemos un poquito del concepto histórico y cultural en el que surge esta idea del zombie, en sus raíces africanas y haitianas, y su popularización en la cultura occidental mediante la literatura, el cine, el cómics y los videojuegos, hasta abordar la configuración actual, este nuevo arquetipo del zombie occidental que mantiene únicamente del concepto original la idea del no muerto, así como sus múltiples interpretaciones y su papel en la cultura de las masas populares. El fenómeno del zombie resulta sumamente llamativo en un gran sector de la población, incluyéndome. Esta figura genera importantes beneficios económicos en la industria del cine, los videojuegos, la literatura, y sin embargo, algunas personas que gustan del género zombie desconocen absolutamente su origen de procedencia vudú haitiana, el zombie. Además suele ser incluido dentro del género del terror, tanto en la literatura como en el cine, y en esta categoría de los monstruos de ficción. Cuidado, así como Frankenstein o Drácula, nosotros podemos ver una horda zombie azotando Nueva York. Y sin embargo, apenas sabemos de su origen haitiano. Es por eso que trataré de darle respuesta a las cuestiones relacionadas con las causas por las que la figura del zombie experimentó esta transformación desde su origen en el seno de la cultura haitiana y de la religión vudú hasta la llegada a Estados Unidos, donde adquirió la popularidad que le sirvió para expandirse al resto de Occidente, pues una migración supuso una modificación de las principales características, alterando el prototipo del zombie original. Para abordar todas estas cuestiones, en primer lugar les explicaré un breve análisis del contexto histórico de Haití, desde la época colonial hasta la ocupación estadounidense, con el objetivo de profundizar en aquellos aspectos que posibilitaron el surgimiento del vudú dentro de este y la figura del zombie, así como su difusión en Estados Unidos.
revisemos una serie de estudios antropológicos que nos permiten acercarnos al origen del zombie, tanto africano como haitianos, y así como al ritual de zombificación y sus características conceptuales. En cuanto a la difusión y la popularización de la figura del zombie, las narrativas literarias adquirieron una gran relevancia, por lo que se ha llevado a cabo un estudio sobre las principales obras divulgativas referentes a la cultura haitiana, entre las que destacan los libros del viajero, los estudios antropológicos de principios del siglo XX. No obstante, estas obras fueron reinterpretadas desde la sociedad occidental, perpetuando en un primer momento, por las anteriores investigaciones antropológicas, los subyacentes dualismos barbáricos y civilizados en referencia al estado evolutivo de una sociedad, tal como lo expresa Hobson, y seguidamente por la campaña de desprestigio que se llevó a cabo por parte de las principales potencias occidentales, en primer lugar con el propósito de evitar, ojo, la propagación de la revolución haitiana por el resto de las colonias, y en segundo lugar para justificar la ocupación norteamericana en Haití. Mediante estas narraciones, la figura del zombie se divulgó como un elemento más dentro de la cultura haitiana. Tras estas primeras narraciones, el zombie se introdujo también en la gran pantalla. En un principio, en una representación que se ajustó en mayor medida a las características del zombie haitiano, pues se tomó como ejemplo del concepto expuesto por La Isla Mágica en 1929. En ella aparece reflejado en la primera película de White Zombie como un autómata al servicio de su amo. Posteriormente, las producciones cinematográficas se hicieron eco a la figura del zombie, en un principio manteniendo las peculiaridades relacionadas con la magia y el vudú, pero más tarde responde a un nuevo contexto histórico en el que se representaba, ya que el cine sirvió como figura para representar las preocupaciones sociales del momento. Así, el zombie comenzó a abarcar espacios cada vez más diversos, en sus primeras apariciones en la narrativa y luego en el cine hasta los cómics, videojuegos, series de televisión, The Walking Dead. Y a raíz de esta popularidad que alcanza el fenómeno zombie, fueron surgiendo múltiples interpretaciones, incluso desde el ámbito filosófico. Así es, por lo que para algunos autores es considerado un fenómeno de masas. Heavy. Pero para entender el origen del zombie, se ha realizado muchos estudios antropológicos sobre la religión vudú en Haití y las creencias religiosas africanas, con el objetivo de profundizar el origen de la figura del zombie, así como del ritual de zombificación. Por eso, para poder conocer el origen de la difusión de esta figura en Occidente, se ha recurrido a las principales obras literarias de los viajeros, los cuales contribuyeron a la popularización con la intención de estudiar la transformación que sufre en el mundo occidental. Se realiza un análisis de la figura de zombie en las principales producciones cinematográficas. Ustedes han visto muchísimas: The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Z Nation, Guerra Mundial Z, 28 días después, 28 semanas después. Todo esto para reflejar las inquietudes sociales de cada época mediante las nuevas interpretaciones que se realizan. Por este motivo, la figura del zombie va más allá de la frontera de lo religioso o del campo antropológico, introduciéndose también a esta filosofía. Una filosofía súper importante porque no solamente muestra como estas figuras masas autómatas, sino que también en un contexto muestran lo que filosófica y psicológicamente causan en las personas vivas. Ojo, que una de las cosas que a mí más me gustan del fenómeno zombie es que efectivamente saca lo mejor y lo peor de cada persona. Por eso es importante estudiar el origen de la figura del zombie. Situarse en Haití
el lugar donde se originó la religión vudú. Hay diversos autores que califican el vudú como un reflejo de un sincretismo filosófico y religioso procedente del cristianismo y que es el resultado del sistema de plantación y servidumbre en que fueron impuestos los colonizadores europeos. De hecho, fue precisamente en el sistema de plantaciones con mano de obra esclava africana que el contexto de los procesos, en el contexto de los procesos colonizadores, el hecho que impulsó el inicio del vudú en Haití. Si nos revoltamos a 1492, con la llegada de Cristóbal Colón a la Española, isla que actualmente comparten Haití y República Dominicana, se inicia un proceso de colonización con la explotación de recursos de territorios a mano de la monarquía hispánica. El despoblamiento es una parte súper importante que permitió el progresivo asentamiento de bucaneros franceses, un hecho que finalmente que estableció la colonia francesa en un lugar que llamarían Saint-Dominique, en el que se estableció el sistema de explotación empleando esclavos africanos mediante el dominio de sistemas de comercio triangular. Con este flujo migratorio, los esclavos africanos se introdujeron en Haití y las creencias religiosas procedentes de dicho lugar empezaron a mezclarse con las procedientes de África Central, Occidental, y junto con todo este nuevo mundo conforman el vudú. Sí. De hecho, este vudú es un nuevo sistema religioso, donde la naturaleza, los humanos, las divinidades pertenecen en constante relación, así como conexión entre la vida y la muerte, junto con las creencias animistas del origen africano, es que se marca la noción del alma dual presente en el propio naturaleza del zombie. Recuerden que el zombie no está muerto completamente, pero tampoco está vivo, es un autómata. Y esta práctica vudú establece los límites prohibidos para el ser humano. Es por eso que estas prácticas se celebran sus ritos de forma escondida. Fue de estas ceremonias concretamente en las que se apeló al levantamiento de esclavos, originando la revolución de los esclavos que concluiría en 1804 con el fin de la esclavitud y la proclamación de independencia de Haití bajo la figura del de Salien como emperador. Ahora, el temor de la potencia occidental en el resto de las consideraciones en Haití como un país libre, sobre todo tras la masacre de los blancos occidentales durante la Revolución, se produce un bloqueo político y económico en la isla, y en este contexto un periodo inestable políticamente donde surge distintas divinidades y divide el país en dos sistemas de gobierno distintos, en el norte como monarquía y en el sur como república. Por otro lado, Estados Unidos continúa teniendo intereses económicos en la isla, por lo que llevó a cabo la ocupación Haití desde 1915 hasta 1938. Y de esta ocupación surgen las primeras publicaciones de viajeros norteamericanos, periodistas e investigadores de diversas disciplinas en las que se relatan los aspectos culturales de los haitianos, enfatizando el carácter exótico de sus costumbres, así como los factores de vudú que llaman la atención a los ojos de los occidentales, generalmente por aspectos más sensacionalistas, como las muñecas vudú, los zombies, y en general la reinterpretación bajo la óptica de la cultura occidental. Viajemos un poco más, entendamos el origen del zombie de África al Caribe. Y al encontrar el origen etimológico para el concepto de zombie, resulta complejo, ya que a pesar de todos los estudios realizados, las investigaciones nunca han llegado a un consenso. La definición que expone la Real Academia Española es la siguiente, que del creol de Haití, zombie, nace la voz del africano persona, que
se supone una persona muerta reanimada por arte de brujería con el fin de dominar la voluntad. Es como una persona atontada, por tanto se comporta como un autómata. A esto se le denomina zombie. Ese es el origen, sin embargo, hay un montón de investigaciones realizadas por distintos investigadores, por ejemplo, por Ackerman y Gautier en 1991, que sitúan el origen del término en África Central y Occidental, basándose en la fonética empleada en el área del Congo. También en África se localiza Charles, su origen, así como en el caso de muchos autores, lo sitúan en una zona sudamericana. Eh, es distinto, o sea, perdón, sudafricana. Pero es súper complejo tratar de encontrar el origen etimológico de la palabra zombie. Sin embargo, todos los autores llegan a la misma conclusión de que se origina en África y que tiene, fonéticamente hablando, esta, esta forma de llamar al muerto resucitado para ser esclavizado. Ahora, ¿por qué es tan complejo todo este tema? El concepto de zombie lo define como un individuo al que un hechicero ha quitado el alma y lo ha reducido a la servidumbre. Por tanto, el concepto de cierta forma es un muerto vivo. Para los haitianos sería un cuerpo sin alma, una especie de autómata. Pero según varios forenses, el vocablo zombie comprende 3 significados distintos, uno de los cuales es reconocido por el que define una persona que se halla en estado de catalepsia, debido a envenenamiento, a sustancias tóxicas. ¿Y por qué? Porque efectivamente en algunos lugares de África sobre todo, para poder certificar una defunción, simplemente se necesitaban 2 testigos. Estos 2 testigos podrían equivocarse y por eso es que este estado zombie se refería justamente a esta intoxicación, ¿ya? A, esta, a este estado como muerto, vivo, despierto, pero autómata. Ahora, otros factores sitúan el origen de la figura del zombie y conceptualmente hablando en África Central, donde se difundió a través de la llegada de esclavos africanos a América durante el colonismo. Por este motivo podría explicarse un poquito que tradicionalmente el zombie sea una figura caribeña asociada a Haití, más que a África. Sobre todo porque, como les expliqué anteriormente, el vudú nace de esta fusión entre las creencias cristianas, católicas, entre las creencias africanas y lo que tenían en Haití. Y de aquí nace esta fusión que es lo que nosotros llamamos el vudú haitiano. De hecho, dentro del sistema de creencias africanas, el concepto del alma dual está ampliamente extendido. El alma se identifica como la fuerza vital que define al individuo. Es susceptible a ser usurpada y utilizada por un hechicero para manipular a un individuo y privarlo de voluntad. Zombie. En relación al sometimiento entre amo y esclavo, incluso tras la muerte de la persona, y se refleja como un temor social en cuanto a las relaciones de poder en África. Ojo ahí, conscientes de la dominación, donde la figura del zombie encaja perfectamente con la metáfora. Lo referente al zombie haitiano, que éste posee cualidades propias, fruto del contexto histórico, social y cultural de Haití. Se mencionan en los estudios 2 características fundamentales del zombie haitiano. Primero, que proceden de África, la misma idea de ser controlado, de ser utilizado a través de magia negra. Sin embargo, es en Haití donde esta noción del zombie se utiliza como emblema de esclavitud, el concepto de alma dual.
la cualidad fundamental del zombie es que efectivamente no tiene alma, ha sido revivido para ser esclavizado. Es súper heavy porque en realidad si nosotros podemos pensar un poco que para los haitianos es todo un ritual la zombificación que se realiza a través de un cuerpo de un individuo que ha sido sepultado y ha sido sepultado porque está muerto y sin embargo a través de este ritual el Bokor en Haití llama al espíritu de la persona, limpia el cuerpo, tiene este ritual eh, donde se punta en el cuerpo con la nariz hacia abajo, el difunto lo sitúan a un recipiente que contiene cosas de esta persona, la cual servirá para atraer a su alma, para ayudar al difunto a salir de la sepultura y ayudarlo para poder volver al cuerpo, pero encerrando el alma. Esa es la dualidad y la diferencia entre el zombie de África con el zombie de Haití. El zombie de Haití es un muerto que ha sido llamado a la vida y su alma ha sido hechizada, ha sido enterrada a través de un bokor. Y por eso mismo, como esta alma está encerrada, el bokor es el amo del zombie. Y por tanto se convierte en su sirviente, en su esclavo, y es utilizado para todo lo que requiera este amo, ¿ya? Eh, Cuando este cadáver es devuelto a la vida, es capaz de realizar acciones propias del ser humano, tales como ingerir alimentos, moverse o escuchar. Sin embargo, ya no conserva ningún recuerdo de su vida anterior, ni siquiera es consciente de las circunstancias en que se encuentra. Es por eso que este zombie es un esclavo. Y se toma también la idea de esta zombificación como un castigo, incluso peor que la muerte, para aquellos habitantes de la isla caribeña descendientes de esclavos africanos, que por algún motivo son parte de la población haitiana y teme profundamente a esta zombificación. Y como pueden ver, el origen es absolutamente distinto al arqueotipo actual. Eh, si nosotros analizamos profundamente la raíz del zombie haitiano y africano, nace de este ritual, pero también nace del miedo, nace de un castigo. Ahora, ¿cómo llegó a cambiar desde este estereotipo de zombie africano, haitiano, que es un castigo para un no muerto, donde su alma, en el caso de haitianos, su alma es encerrada, castigada y esclavizada después de la muerte, a ver estos muertos vivientes de Romero? Si tienes la duda, lo verás en el próximo video. Espero que les haya gustado un poco la aclaración sobre el origen de esta leyenda, pero este es uno de los orígenes. Vamos a ver más adelante cómo este estereotipo cambia al arqueotipo del zombie actual. ¿Cuáles son las influencias? ¿Qué es lo que lleva, por ejemplo, a Estados Unidos toda esta cultura haitiana a, como les decía, llegar a este arqueotipo de zombie actual? Además de eso, vamos a ver los distintos tipos de zombies. Los que muerden, los infectados, los post-mortem, en fin. Y para finalizar esta serie de videos de zombiología, vamos a hacer una guía de cómo sobrevivir a un apocalipsis zombies. No se lo pierdan. Gracias por su tiempo. Si te gustó, dale like, comparte y sígueme en mis redes sociales. Un abrazo grande y nos vemos en otra ocasión. Que estén muy bien.